La charla esta para nosotros representa el poder pensar en voz alta y reflexionar sobre lo que venimos trabajando. Desde que se genera el grupo, trabajamos en lo que es 3 dimensiones. O sea, el trabajo vectorial es medio que por una deformación de profesión, hay varios motivos en el medio, pero trabajamos siempre en 3 dimensiones. Llámese un logo, llámese un producto, llámese un objeto, lo que fuese, siempre entra por 3 dimensiones. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos con respecto a una pieza? Ustedes conocen lo que son las propiedades de la forma y lo que son las operaciones formales. Lo que voy a explicar es muy simple, creo que ustedes son muy avanzados en lo que es la parte de diseño, por eso lo voy a hacer más simple para poder entrar en lo que es realmente lo bueno, que es la parte técnica de manejar esto. Cuando nosotros vemos, observen estos logotipos que están acá, están todos generados en forma corpórea, en 3 dimensiones, pero si ustedes los ven, no enfaticen, esto es en el año 2002. Si bien son cuerpos, no se notan porque están iluminados con luz general, están opacados, las texturas también, observen que de alguna manera son muy uniformes. Esta es la variación de una empresa que nos tocó hacer, el logotipo de una empresa que nos tocó hacer en el 2002. Acá puramente trabajamos en 3 dimensiones. ¿Dónde empiezan las ventajas? Yo tengo este objeto, bájamelo el de arriba, quiero. El de arriba. Yo tengo este objeto, observen, es una lámina que envuelve una especie de cono truncado, el cual se le puede inscribir una letra, se le puede escribir un elemento, etc. Ahora, yo puedo ir trabajando esto con lo que se llaman variables. Una vez que el concepto del objeto está hecho, yo puedo trabajarlo con variables. Un ejemplo, el cliente pretende tener una imagen más solemne, etc. Las posiciones hablan de la solemnidad del objeto o desde el punto de vista que se lo ve. Entonces, los cambios de posición constantes son las variables que ya lo tenemos. Yo no tengo que redibujar, lo único que hago es cambiar la posición. ¿Está? O sea que yo puedo ver este mismo objeto en forma plana totalmente, frontalmente, lo puedo ver en 3/4 perfil, lo puedo ver en escorzo, buscar cuál es el ángulo que más favorece según la idea de conceptualización que uno pretenda. ¿Está? Pero hay algo que después me va a ayudar más todavía. Yo siempre trabajo con una relación de figura y de fondo, para todo lo que hacemos. Siempre hay una relación figura y fondo, es un matrimonio eterno. ¿Está? Entonces, por lo general, optamos por trabajar los objetos y después hacemos lo que se llama un cambio escalar. El cambio escalar me presenta lo que es la página o lo que es el fondo sostén de este elemento. Sí, también, vuelvo a repetir, lo da o lo brinda el trabajo. Por ejemplo, acá estamos viendo las variaciones sobre una misma morfología de distintas utilizaciones. ¿Está? Digamos que cada una de estas son distintas partes del software que se brindaban. Cada uno dando una identidad temática. Estos mismos fueron presentados por un cambio de escala y quedaba parte de lo que era la imagen con una aproximación de cámara, como si esto fuese edilicio, era el soporte con ciertas transparencias y arriba se imprimía. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir, con un solo trabajo y solamente buscando y refinando el punto de atracción máximo o el que resumía la parte más importante. Bien, acá hay un salto muy grande, esto ya es 2006, la misma empresa nos contrata para otra división de productos, en la cual, si ustedes observan, ya acá la corporalización es mucho más grande. Hay un trabajo de textura, de luz, que son los que dan la tridimensionalidad en el plano, expresiva. ¿Está? Observen, tanto el brillo y las texturas de imitación de materiales, los reflejos que estos producen,
y demás. Sigue siendo la misma idea del 2002 a hoy. Lo que aumentó fue la calidad visual. ¿Qué pasa? En el 2002 era bastante difícil lograr realismo. Y cuando digo realismo, ya estoy pensando también, ¿y cómo esto se inserta en lo que sería publicidad? Ese es uno de los puntos como más importantes. Yo esto lo puedo llevar a lo que es la publicidad con un costo muy bajo. ¿Por qué? Porque si yo puedo crear un objeto, también puedo crear el ambiente que soporta ese objeto, el entorno, el fondo, y es ilimitado. ¿Por qué? Porque los puedo generar. ¿Qué pasa? Y bueno, yo ahí entraría ya en una cuestión de costos. No tengo que comprar imágenes en un banco de imágenes, las genero yo. No necesito equipo de filmación, no necesito costos que son muy altos, físicamente muchas personas y lugar. ¿Está? Observen, acá tenemos un claro ejemplo, corrémelo al regalito. Al regalo. Acá tenemos un ejemplo bien corpóreo. ¿Está? Esto era para Navidad, que necesitaban hacer un presente, etcétera. Observen cómo la tridimensionalidad con las sombras, el soporte, el ambiente. Observen que esto es un pedazo recortado de la parte del logotipo cambiado de escala, que me hace de soporte. Vuelvo a la misma relación, fondo y figura. Y básicamente la idea es mostrarle a ustedes cómo poder aprovechar todas las ventajas que él dijo del 3D para poder integrarlo dentro de un ambiente de identidad de empresa. Cómo generar la identidad de una empresa a partir de cosas en 3D, con todas las ventajas económicas que tiene para la gente, para los diseñadores, ¿no? Después vamos a hablar un poquito de lo que es la integración de esa gráfica y de esas ventajas dentro de un motion graphics, también para ofrecerle más posibilidades de venta nosotros al cliente. Y va a cerrar la primera parte esta con la integración en publicidad y en la parte de web, como para que vean todo el círculo de las posibilidades que tienen esta clase de tecnologías. Bueno, esto es un proyecto PowerPoint en donde más o menos está esquematizado los temas que vamos a tocar. En un principio vamos a ver la primera gráfica, la del año 2002, como para que vean cómo la habíamos trabajado en esa época y después cómo nosotros evolucionamos, digamos, a la parte de la gráfica del año de 2006. Bueno, básicamente esto ustedes ya lo conocen porque estudian diseño y demás, pero era simplemente como para mostrarles que recurrimos a lo que es la fabricación de cada idea, a lo que todos ya sabemos, que comienza dentro de un brief, un análisis, discusión de equipo, búsqueda de conceptos, bocetos a mano, vamos descartando ideas y demás, hasta llegar a la pieza gráfica terminada, que es la que un poquito antes se charla también ya en una etapa con el cliente, en la parte de boceto acabado y demás, como para tener cierta aprobación, y directamente pasa al producto final. Más o menos estos son unos esquemas de cómo nosotros de alguna manera combinamos parte del bocetado a mano con algunas cosas digitales, como para que realzar un poco, y también me parece importante que uno como diseñador a la hora de vender su propio producto, me parece importante en el medio en donde lo inserta, porque también hay que convencer a una persona y esa persona tiene que ver una cierta seguridad, un cierto profesionalismo dentro de cada pieza, y me parece que no es lo mismo presentarlo en una hoja en blanco, llevarlo así nomás, que darle todo un entorno propio de la empresa y el sentimiento que uno tiene para vender eso. Me parece que ese tipo de cosas influye bastante. Esto más o menos es el viewport del programa del 3D Studio, que ustedes creo que han escuchado hablar, capaz que es uno de los software más vendidos en el mundo para hacer 3D, también es uno de los más amigables dentro de todo. Esto es el logo, cómo se ve en el viewport de trabajo. Esto es lo que acá Bocha comentaba con respecto a que si bien el logo después tiene que mantener una cierta morfología y una cierta concepción de logo, uno cuando lo trabaja y cuando quiere sacar imágenes para utilizar de fondo y para utilizar en todo lo que es la gráfica de la empresa,
cuenta con todas estas ventajas de 3D en donde puede navegar, visualizarlo de donde quiera, apretar render y sale, una vez que está todo configurado, sale esa pieza gráfica como para después terminar de trabajarla en un programa 2D como puede ser Photoshop o el Fireworks o alguno de esos. Estos son ejemplos más o menos de los bocetos que habíamos visto. Estos son todos los bocetos que nosotros habíamos tirado a mano, llevados a 3D. Son formas muy sencillas, no es nada complicado de hacer lo que es esta morfología, porque son todos cilindros cortados, conos cortados, círculos. Lo que es la palabra son pads importados de Illustrator o de Photoshop, ni siquiera es que hay que ponerse a modelar por polígonos como vamos a ver en otros logos. Esta primera etapa es bastante sencilla. Lo que sí tiene en el programa es el tema del ajuste de la iluminación y demás. En una primera etapa el cliente se le presentó así, en esta escala cromática, no le gustó, no le convencía mucho y pidió que le probáramos en color azules. Entonces simplemente lo único que hubo que hacer en el programa fue entrar, cambiar un slider de color, pasarlo al azul, apretar render y sale el mismo en azul. Cosa que tal vez si uno hace todo un diseño en Photoshop y demás, se pone a pintarlo a mano, fraterniza los layers, entonces ya no tiene el gradiente y demás, y el cliente se le ocurre cambiarle el color, si bien hay herramientas fáciles, digamos, pero tal vez en piezas individuales y demás, el proceso es mayor que el de en un programa 3D. Entonces se hizo el ajuste de color, después hubo que hacer una selección de familia tipográfica para conformar el fonograma. Nosotros lo que le propusimos acá al cliente, bueno, aquella fue la Expressive, fue la tipografía seleccionada dentro de una gama que habíamos propuesto nosotros, otra que habían propuesto el cliente, porque no había visto todavía el logotipo, entonces no sabía bien cómo iba a quedar puesto. Se terminó eligiendo esa y lo que nosotros le ofrecimos, y también es algo que tal vez uno no está acostumbrado a vender, porque recurre directamente a la fuente fotográfica, a la fuente tipográfica y se queda ahí, es la parte de generar un alfabeto propio para la empresa y realizar la parte tipográfica del fonograma también con identidad propia por si en algún medio no puede aparecer la imagen del logotipo. Entonces simplemente con operaciones booleanas del Photoshop y bajo el concepto gráfico del logo, ¿no es cierto?, se tomó la familia tipográfica original y se le vendió un alfabeto generado más allá de que todo comenzó de generar el fonograma inicial, ¿no es cierto? Se le hizo la palabra entera y después de la palabra entera se le generó el alfabeto, que no lo tenemos acá en tipografía, pero que es muy fácil de hacer porque tiene que estar en vector solamente y después hay programas que se encargan de compilarlo para que sea un TTF o cualquier fuente de tipografía. Así quedó conformado el fonograma. Lógicamente el anterior, aunque no haya quedado verde, fue el primero que surgió, ¿no? Esto para que vean la diferencia. Después quedó conformado el logo entero, quedó conformado de esta manera. Esta es la identidad final del logo madre, del cual después se van a desprender todos los demás logos que hablan de las divisiones de la empresa, que son, creo que están... Estos son unos que se descartaron, que no sirvieron para este proyecto. Este es el desarrollo de las divisiones, que es básicamente lo mismo, o sea, tiene todo el mismo proceso de trabajo que los primeros, se tiran varios conceptos, se modela. Esta parte ya tal vez tiene un poco más de modelado de lo que se llama modelado en pocos polígonos, que les vamos a mostrar en un ratito para que tengan idea de cómo es que se modela, porque es muy similar. Hay varias técnicas de modelado dentro de un programa 3D. Está lo que se llama modelado por splines, que se van dibujando líneas como alambres, que se van conectando, entonces después el programa genera la malla. Y después, por la tecnología que lo permitió, surgió una etapa que dura hasta hoy en día, que es el modelado por pocos polígonos, en donde arrancás de una caja, de una esfera, y es como que vas sacando pedazos de esas caras, las vas extruyendo y vas generando todo. Es como ir añadiendo plastilina y formar la plastilina. Y hoy en día ya se usan programas avanzados de esculpido 3D, como pueden ser el ZBrush, no sé si ustedes lo escucharon nombrar una vez, o el Moodbox. Son todos programas que parece que fuese una plastilina y uno con una tableta así como esta y un lápiz comienza a moldear toda esa plastilina en un programa 3D y es prácticamente como tener las manos sobre la figura, entonces genera un nivel de detalle muchísimo mayor y en menor tiempo a lo que es el modelado en pocos polígonos. Pero
esta técnica se sigue utilizando porque es muy beneficiosa en relación tiempo y el hecho de que no dependés de otro programa externo, sino que lo haces dentro del mismo 3D Studio o del programa que uno está acostumbrado a usar como el Maya o el Sofimage, lo que fuese. Estas son las alternativas que se tiraron, siempre la que está ubicada arriba es la que quedó final de las distintas divisiones. Esos fueron los fonogramas que se unió lo que es el fonograma madre de la empresa, como para que siempre se reconozca la empresa madre, y el producto de la empresa madre con otra tipografía y demás. Así quedaron conformadas las 3 divisiones, y la empresa esta es una empresa de software que es de acá de Buenos Aires, que lo que hace es fabricar ellos programas para controlar la aduana, los productos que ingresan. Por ejemplo, este logo que está acá en realidad el concepto es esas fichitas de cobre que vienen, que se comunican directamente a satélite para saber dónde está el producto y demás, que se llama RFID. Ellos también transmiten internet, entonces el data center, la idea conceptual era toda esta especie de globalización y demás. Y para la fabricación de software nosotros habíamos propuesto ese mouse medio tecnológico, pero el cliente quiso una lamparita al estilo la empresa, ¿no? Porque tiene como ese concepto de las demás piezas, pero quiso una lamparita. Quiso una lamparita, tuvo la lamparita ahí. Como en el rubro de las aduanas, la parte gráfica está todo muy plana, es toda muy fea, muy de DOS, los programas que corren son prácticamente en DOS y demás, no tienen un interés gráfico, no vuelcan esa parte gráfica al marketing y por eso también no tienen ese show que tienen los norteamericanos para vender, y eso creo que juega en contra a la hora de vender, y más un software que con lo que cuesta hoy en día convencer a la gente de que compre un software legal. Entonces, lo que nosotros le propusimos fue hacer, ya que ellos tenían varios softwares que se comunican entre todos, porque uno te administra la aduana, pero otro te saca cuentas de lo que vendiste, otro te saca cálculo y estadística y demás, lo tenían todo por separado. Nosotros lo que hicimos fue fusionarlo como en una especie de Office que te ofrece el Word, el Excel, etcétera, 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 dentro de algo que llamaba la GC Suite, que es el que contenía a los demás productos. Entonces, nuevamente hubo que desarrollar, como si fuese el logotipo del Excel, del Word y demás, los distintos divisiones que tenía esa GC Suite, que son esos que están ahí. Estos son las piezas terminadas, ese es el de la GC Suite, que contiene todo lo que van a ver después. El anterior, que era el del STD4, es un software aparte que no pertenece a la GC Suite, por eso tiene su logotipo independiente. Estos son productos dentro de la GC Suite. Conceptualmente utilizamos el mismo camino de mantener la parte del fonograma madre, que en este caso es GC Suite, el nombre del producto, y abajo, que acá no se ve porque está muy chiquito, en esta parte de acá abajo es donde aparece la palabra tecnología Workout, porque es la empresa que lo desarrolla. Más o menos lo que vamos a hablar ahora es nuevamente haciendo hincapié en lo que decía el Bocha, con las ventajas de tener todo dentro de un entorno tridimensional y poder fabricar distintas piezas gráficas a partir de un solo modelo y no depender ni de comprar banco de imágenes ni de contratar gente extra que no sea necesaria, y generar ganancias para uno mismo con poco, pero pudiendo cobrarlas bien, porque el producto que se obtiene al final es un producto de calidad que se puede vender a un buen precio. No estamos hablando de que esto es una debilidad o algo que es inferior. Lógicamente que tal vez la empresa no necesita y te exige que elijas, que utilices ciertas imágenes, porque capaz que vas al Banco Galicia, esto lo puedes utilizar de fondo. No puedes dar un folleto con todas cosas tridimensionales porque necesita gente en la gráfica, ¿no es cierto? Pero si no la usás como gráfica entera, puedes utilizarlo como backgrounds para desarrollar y poder plasmar después otras piezas gráficas. Lo que estábamos viendo anteriormente, volví un toquecito anterior. Estos son todos renders de todos los objetos que venimos viendo hasta ahora, solamente que tiene una cámara pegada a una parte del objeto, entonces por eso esa sobredimensionalidad, ese tamaño grande y demás. Pero esto es la ficha del RFID, esto también es la ficha del RFID, solamente que está enfocado desde el círculo. Son todo lo mismo que lo que venimos haciendo. Se van sacando renders, vas guardando y después sabés que tenés esa propia librería de imágenes que te autofabricaste vos para utilizar y poder desarrollar las demás piezas gráficas. Acá hacemos un breve recorrido. Tenemos el membrete, por ejemplo, de la empresa.
la carpeta. Nuevamente, son todas piezas gráficas de los renders que nosotros utilizamos y en este caso, aprovechando que uno en el 3D puede sacar lo que se llama renderización por canales, sacamos el canal azul, entonces a la imprenta mandamos por separado el canal azul para que quede laqueado, entonces la carpeta tiene una sensación de relieve, de laca en todo lo que es azul y demás. Este es el interior de la carpeta. Acá va una solapa que no está en la gráfica esta, pero va una solapa que contiene las hojas, ese tipo de cosas uno las mantiene, ¿no es cierto? Esa clase de código a la hora de diseñar carpeta y eso no varía en nada. De hecho, te permite poder mapear la solapa, entonces formás como una imagen entre la tapa y la solapa. Estas son otras tapas que no quedaron, otras opciones que no quedaron. Esto es un folleto de este tamaño aproximadamente para una conferencia que la empresa hizo en la rural, en donde necesitaba entregar folletería y demás. Siempre que vean esta clase de gráfica está desplegada. Este es el interior, había un folleto de 2 páginas y otro de 6 páginas. Este es el interior del que habíamos visto la tapa. Él ahora va a cargar una pequeña animación que básicamente la idea para mostrarles es la cantidad de capas que tiene la pieza gráfica, como para que tengan más o menos una noción de la cantidad de capas que tiene y que no es tampoco que porque está en un programa 3D uno aprieta un botón y se fabrica todo automático y sale toda una cosa ya terminada del programa 3D. El programa 3D es la manera de generar algo que en la realidad uno no tiene o no puede por condiciones técnicas y demás. Después viene todo un trabajo que es justamente la parte conceptual como diseñador, la parte de utilización de un software de terminación, que para lo que es 2D, un software de terminación bueno es el Photoshop, para lo que es animación tal vez sea el After Effects, uno de los más conocidos, o otra clase de software como el Combustion, el Digital Fusion y demás, pero el 3D nunca te saca el producto final del programa. Es lo mismo que en cine, uno filma y después va a un laboratorio, se le hace la corrección de color, se le hacen los efectos, se hace todo, pero uno ve la filmación real y es una porquería a comparación de lo que es el producto terminado. Esto es lo mismo en el 3D. Esto es más o menos una disposición de... van apareciendo las capas desde cero, porque ponelo un toquecito del principio. Página en blanco, se genera el background con el gradiente y empiezan a aparecer las capas que son las que sacamos del programa 3D. Algunas tienen correcciones de colores porque este objeto es más gris en realidad, entonces conceptualmente lo que hicimos fue oscurecer el gris y resaltar lo celeste, pero cualquier cosa de la que ustedes ven, desde los puntitos chiquititos de arriba hasta las letras, todo está generado de cero, con la ventaja esta de lo que es el programa 3D, que te sirve más que nada como para generar fondos y poder abarcar un amplio espectro de la pieza gráfica, ¿no? Si así es como ustedes lo quieren, lógicamente. Esta es una pieza gráfica de un folleto que muestra justamente todos los logos y demás. Muchas veces uno está condicionado a la cantidad de información que te da la empresa. Tal vez a uno le gusta un dibujo más minimalista o un concepto más limpio, pero lamentablemente tiene que cumplir con la información y eso tiene que vender también. Entonces, por más que uno ponga los loguitos solo, deje una cosita chiquitita, linda, tal vez no vende o no vende de la misma manera que si lo explique. Entonces, hay cosas que uno tiene que dejarlas pasar aunque no les guste. Vamos a mostrarle ahora cómo todo esto gráfico puede integrarse con la parte de Motion Graphics, como para que vean también eso, porque la empresa... Todo esto se hizo en realidad porque la empresa tenía que hacer una exposición en la rural, en una feria de despachantes de aduana y demás, entonces necesitaban un institucional. Solamente había 3 días para hacerlo. Un institucional clásico es el que uno va, filma la empresa, filma cómo funciona, cómo se desarrolla la empresa, la gente, los empleados y demás, lo cual necesitas producción, llevar un director, llevar cámara, llevar gente, filmar, bajar, editar, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso lo que nosotros hicimos fue aprovechar todo lo que tenemos 3D para hacer un institucional virtual. Entonces, lo único que hicimos fue generar un par de separadores que introducieran a cada tema
utilizando la gráfica en 3D, y el mismo folleto que ustedes ven, animar el folleto y la parte de textos, solamente recurrir de una voz en off, de una locutora que va leyendo los textos, y el institucional estaba terminado, 15 minutos dura el total, no lo vamos a poner acá porque es bastante aburrido si no están en el medio, pero el institucional de 15 minutos se hizo en 3 días de un trabajo que ya estaba hecho porque todos los modelos ya estaban fabricados para la parte gráfica, y en definitiva eso al cliente no le importa, lo único que quiere es tener el producto determinado y nosotros terminar el producto y poder venderlo bien. Entonces al cliente se le ahorra un problema, nosotros también, y gráficamente queda resuelto y queda bien resuelto. Más o menos como para que tengan una idea técnica, les vamos a mostrar básicamente como para que ustedes tengan una noción de cómo es que se hace un motion graphic como el que ustedes vieron inicialmente, que es esta tuerca que se cierra y demás. Ahí surge lo mismo que en la parte de diseño, pero adaptado a lo que es la parte de animación. Lo único que se le añade o que varía es que más allá de la definición de ideas, del descarte y demás, surge un storyboard, que sería el reemplazante de lo que sería el boceto sistemático y acabado. En este caso es un storyboard, que sinceramente no es la imagen escaneada del storyboard original, esto está hecho un print screen de la animación porque no sabemos dónde quedó, porque pasó hace bastante. Volví un toquecito para atrás. Se le añade la parte del storyboard y después la otra que es de cómo generar las piezas para las animaciones. Por fotos, por render 3D, porque metés video, metés ilustraciones, eso es infinito y se cubre cualquier clase de fuente de imágenes que uno quiere. Arriba de esas imágenes, uno lo que tiene que hacer es retocarlas para que tengan, tal vez uno consigue una filmación de un tipo de imagen que está bueno el contenido, pero no es el color que se necesita. Bueno, lo mismo que en diseño se hace en animación. Entonces existen programas para animación que manejan rangos de frames en vez de un solo cuadro estático, ¿no es cierto? Se le ponen efectos, se le suman animaciones y demás, ajustes técnicos, render final y por último el end-to-end, que es cuando se entrega al cliente y se puede entregar en DVD, formato para web o lo que fuese. Esa parte también es una parte que a uno como empresa puede sacar un rédito económico de algo que ya tiene hecho, porque el cliente tal vez más hoy en día necesita algo para poner en web, que es el mismo producto que se hizo para video. Entonces uno lo que cobra es el hecho de transformar un archivo AVI a un FLV y embemarlo en un HTML, y uno le vende eso, que le vende esa transcodificación, pero que el producto ya está terminado. Lo mismo en una autoría de DVD o un CD interactivo o lo que fuese. Así es como más o menos lo que van a ver ahora son cómo es que se desarrolla técnicamente la animación. Entonces, primero es el motion graphics, el storyboard, perdón. Este es el archivo de Photoshop en donde arranca toda la animación que vamos a terminar viendo. Estos son todos los layers que tiene la animación, todo por separado. Pausa un segundo. Estos ya son elementos técnicos, por ejemplo, esta grilla que estaba ahí, de la siguiente. Sí. La grilla que ustedes ven ahí a la izquierda, que es toda cuadriculada, ahí, más adelante, ahí. Esa grilla no es parte de la gráfica, sino que también en Photoshop lo que se hace es realizar layers que después van a hacer un efecto determinado en la animación. En este caso la escala de grises es utilizada para que la animación tenga un tiempo distinto en cada gris. Lo que es blanco va a correr en tiempo real y a medida que vaya negro va perdiendo segundos. Entonces, ahora después les voy a marcar cuál es el efecto que eso produce y demás, pero también se hace en Photoshop, no es necesario hacerlo en animación. Primero lo que se hace es, en este caso, animar todos los elementos por separado de una vista en planta. Una vez que se tiene toda esa sincronización, se anima la cámara. Déjalo correr. Se anima la cámara siguiendo todos esos elementos que fueron armados. Se hace toda la parte de seguimiento. Estos son ya partículas que se hicieron en After Effects, porque la idea es que cuando termina de formarse viene como una bola de energía y la cámara sale de adentro de la esfera de la GC Suite y demás. Estos son todas piezas por separado, déjalo que corra así tranquilo.
todas piezas por separado que se van animando y después en el programa de composición terminan quedando todas unidas y terminan formando el separador final que van a ver ahora. Esto es como sale la parte 3D, todo lo que vimos anteriormente es lo que se hace en After Effects, todo esto es cómo se renderiza y se van aislando elementos dentro del programa, dentro del 3D Studio. Ahí termina quedando unido el logo con los elementos anteriores y el producto final que viene a continuación, más atrás, por ahí, por acá más, déjalo de ahí. Este es el producto final, la animación final, digamos, del separador. Ese es el producto final de cómo quedan todas esas piezas unidas, y con esa misma técnica se generaron otros 2 separadores que era para otro sector de la empresa. Ven todo ese movimiento descoordinado en donde algunas cosas pasan primero que otras y algunas se van para otro lado, son producto de esa imagen en gris en la cual el programa toma esa información para desplazar temporalmente la animación. Esa es una, después vino otro cortito que es este. Acá lo mismo, la grilla es más grande, pero hace el mismo efecto. Este es el del STD4. Y después, bueno, vino la animación en sí de lo que es la parte del folleto que se armaba y el institucional, ¿no? Que es lo que dura 15 minutos, lo que tiene la voz en off por encima, porque esto estaba en un plasma y la gente recorría la exposición y el que quería se quedaba a ver eso, se llevaba un folleto, se llevaba un DVD. Esto más o menos, entonces, como recapitulizando, es todas las ventajas hasta la parte de animación que tiene el hecho de moverse en un entorno tridimensional y poder utilizar esa clase de softwares. Si no, tal vez toda esta clase de animaciones hubiesen sido más lineales, más 2D. Por más que uno sepa hacer animación, no puede hacer esas tuercas, ni esos encuadres de cámara, ni nada, si no es el objeto 3D. Es imposible hacerlo de otra manera. Lo que vamos a terminar viendo es más que nada la fabricación de uno de los logos de la generación nueva, digamos, de la empresa, y algunas de las piezas gráficas que se desarrollaron para la empresa, y lo que es también un poco, para no mostrar sobre la misma empresa siempre, otra posibilidad de generar publicidad, como se está viendo bastante ahora, sobre todo acá en Buenos Aires, que es el hecho de publicidades para autos o de edificios y demás, en donde se genera todo un ambiente digital, se exhibe el producto, que puede ser el auto, pero el ambiente es todo digital, digamos, y funciona perfectamente. No hay que mover el auto, no tenés que preocuparte ni por nada de lo mismo de lo anterior. Y imagínense que una cosa es resolver algo como para filmar de alguna manera en un institucional, otra cosa es tener que mover un auto, sacar un auto, con lo que eso implica, toda esa clase de riesgos. El auto no es chiquito, entonces el ambiente donde vas a hacerlo tiene que ser grande. Hay muchas dificultades técnicas que hoy en día con un modelado en 3D o compran la librería en el auto, ustedes pueden modelar el ambiente y generar la publicidad gráfica. Básicamente, estas son piezas igual que el primer ejemplo, pero con otra clase de gráfica y de textura y de técnica, pero es cómo se van generando piezas a raíz de toda esta gama 3D que podemos generar. Estos son banners que se hicieron para una exposición. Uno es el de un producto, este es el de la empresa general, digamos, el de la empresa madre, que se llama Workout. Este es un producto que ellos venden, que se llama Clasificando, que es un sistema online en el cual uno puede entrar y actualizarse de las cosas que están en la aduana y demás. Folletos, tapa del folleto, una publicidad para una revista, una publicidad que no es una publicidad creativa, es una publicidad informativa. Simplemente lo que la empresa necesita es comunicar lo que hacen sus productos
pero que quede bien y que quede lindo de alguna manera. Entonces, nuevamente aprovechamos toda la parte esta 3D. Después tenemos, esta es una publicidad, una mezcla entre comillas, entre lo que tiene es una publicidad que también es medio informativa, pero el eslogan de arriba, este era un producto, Clasificando, era un producto que existía en el año 92 hasta el 96. Después cerró la empresa, quedó toda la programación del sitio y Workout en el año 2006 lo compró, le renovó la imagen y lo volvió a sacar a la venta. Entonces por eso es, la gente que está metida en el medio sabía de Clasificando hace mucho, entonces por eso es que ahí se lo extrañaron, lo trajimos, ¿no es cierto? Porque lo revivió Workout. La lupa esa es el logotipo del producto que habíamos visto anterior en la tapa del folleto. Ese es el logotipo, esta chapita es el logotipo, digamos, del producto Clasificando. La publicidad anterior es la lupa descolocada del logo, puesta en un background blanco, iluminada y demás, y de ahí se obtiene la publicidad. Y nuevamente uno como diseñador vende una publicidad y lo que hizo fue reacomodar un objeto, renderizarlo, terminarlo en Photoshop, ponerle un texto y está la publicidad hecha. Después, esto es otro ejemplo de publicidad gráfica para una empresa de cerámicos, en donde la propuesta nuestra fue exhibir un cerámico y no sea la foto típica en el piso o alguien sosteniéndolo o puesto en un lugar así nomás. Entonces la idea es, como se llama justamente Imperio, la empresa esta, que son los dueños de Porcelanatos San Pietro y de Cerámicas Lourdes. Generaron esta empresa que se llama Imperio, que es como un Easy de ellos mismos, venden sus propios productos además de otros. Entonces nosotros para la parte gráfica le propusimos el hecho de generar espacios que no existen, tridimensionales, para poder exhibir los productos. En este caso esto como una parte del Imperio, juega con un eslogan que está arriba y demás. Esto era para promocionar toda la nueva gama de jacuzzis que vendían, todo eso es 3D, no hay nada que sea fotografía, lo único que es fotografía es la espuma del agua, porque también en esta clase de situaciones uno como diseñador no puede pasar un mes haciendo agua fotorrealista porque no te dan la ganancia del costo. Entonces, la idea es compatibilizar tiempo, calidad, porque si no es como que no terminas cobrando el tiempo que terminas empleando. Los que le voy a mostrar simplemente, como para cerrar esta parte, es para que tengan idea, no sé cuántos de ustedes vieron funcionar un programa 3D o vieron cómo se modela en un programa 3D, entonces la idea es mostrarle a ustedes cómo es que se modela en 3 dimensiones. Esto es él lo va a ir navegando de a poco y más o menos es un proceso avanzado, ¿no? Nadie labura esa velocidad porque no sería humano. Es algo que va pasando rápido de cómo arranca el modelado del logo que es el mundo ese y cómo es que se trabaja como para que vean lo que es el programa. Ese programa es el 3D Studio. Se le asignan materiales como para después generarle los surcos de los distintos colores. Se arranca una geometría base, que en este caso es un cilindro. La técnica es que se va subdividiendo para poder generarle detalle. Es más o menos, o básicamente, como uno trabaja en Photoshop. Uno arranca con una página en blanco, tira un elemento, después tira otro elemento, después añade el texto, capaz que al texto le pone sombra, le pone reflejo, le pone esto, etcétera, etcétera. Acá sucede lo mismo con las técnicas que se necesitan para modelar. Entonces uno arranca de un cilindro base, lo levanta, lo extruye, lo corta, le extruye una parte para un lado, otra para el otro, va ampliando, va elevando, va biselando y es un proceso similar a como si uno lo tuviese en plastilina y lo tuviese que ir moldeando, cortando, pasándole el dedo con agua, etcétera, 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 para generar lo que es el logo final. Acá todo lo que ustedes ven está modelado desde la pieza más ínfima que ni se termina viendo en la publicidad, hasta lo más necesario del logo. Es una cuestión de que, como esto es lo más parecido a la realidad posible, no es que lleva demasiado tiempo hacerlo y es preferible tenerlo todo hecho y saber que después uno, al tener todo hecho, puede vender animaciones, puede vender publicidades, puede vender motion graphics y demás, y no tener que, capaz que retomar el proyecto después de 2 meses, porque la empresa te llama a los 2 meses y te dijo, tengo una conferencia, haceme tal cosa, y tener que retomar todo eso cuando en realidad
todo este trabajo en tiempo real lleva 2 horas y media, ¿no es cierto? Ese es el producto final, ¿no es cierto?, que se termina obteniendo. Con esa técnica que vimos ahí. La idea es que todo lo que vimos anteriormente, mira, acá está para ver la animación de la ficha. Lo bueno que tiene esto es que dentro de todo, cuando uno tiene que vendérselo al cliente y tiene que decirle que un logo de esto sale 2.000 pesos, 2.500 pesos o lo que uno quiere cobrarlo, tiene justificativo y puede mostrar por qué vale eso, independientemente de la idea. Yo estoy hablando de un precio técnico. Después, el precio de la conceptualización de la idea es otra cosa que lo pone el artista en particular y que también puede ir de la mano de una campaña de marketing o lo que fuese, ¿no es cierto? Yo hablo de una cuestión técnica, lo que es modelar, texturizar y sacar el producto final como el que vemos. El tema, todo lo que ustedes ven es generado desde un vértice hasta la pieza terminada. Hay ciertos procesos que aceleran cosas, lo que se llaman scripts, que son guiones de programación que tiene cualquier clase de programas, desde el Photoshop, tal vez ustedes lo conozcan más en el Flash, en el hecho de la programación para interactuar con la página web y demás. Esta clase de programas fueron los primeros que incorporaron la opción de poder fabricar scripts, justamente porque es tan versátil que por una cuestión de mercado, de que la empresa necesita comer, tienen que sacar un producto en la versión 1.0 que no está terminada, pero que no te dejan con las ganas de que si vos tenés ganas de programar y tenés un equipo de gente que programe, desarrolle un software dentro del mismo programa que te acelere, por ejemplo, el hecho de extruir caras. Seleccionás 10 caras, te las extruyes al mismo tiempo. Así, por eso existen las versiones de los programas, ¿no es cierto? Todo ese tipo de cosas también, lo bueno que tienen estos programas, como vamos a ver más adelante, es que el hecho de poder generarte, vos fabricar un plugin, también te genera poder venderlo. Entonces, empresas más pequeñas, de trabajos propios, generan guiones, generan scripts para solucionar problemas técnicos dentro de la empresa, pero después no es que te queda a vos ahí guardado. Lo podés vender, podrás vender un montón, podrás vender menos, lo que fuese, pero no lo tenés solamente que para terminar resolviendo un problema. Por eso la versatilidad del 3D no va nada más que en lo gráfico, sino que va dentro de una gama que es bastante amplia. El detalle que ustedes están viendo, fíjense que hasta la basecita en donde está apoyado el mundo tiene su modelado y demás. El tema de detalles está muy explícito, por eso termina quedando como se ve al final, ¿no es cierto? Que ese es el producto final. Tal vez fíjense que en este banner la base no se ve porque está fuera de foco a propósito y demás, pero ya sabe que está ahí. Entonces, si uno tuviese que hacer una animación en donde la cámara arranca de la base, está la base, simplemente, ¿no? La base está tal cual. Lo demás que aparece en el banner, si lo vemos completo, es los zócalos esos también son 3D, pero el resto de la gráfica no. El resto de la gráfica es hecho en Photoshop. Básicamente como para... eso era el modelado, ¿no es cierto? Dentro de lo que es la morfología del producto, eso es el modelado. Después viene una parte que está... banners se llama, en aviso. Banners. Justamente está grabado uno de los banners para mostrarles a ustedes cómo es que el banner está hecho en Photoshop. Este es un banner que está 2,80 metros por 1. O sea que lo bueno es que también uno aprieta render en el Max y lo saca si quiere a 8000 píxeles por 3000. Lo único que tiene que hacer es esperar hasta el otro día, ¿no? Porque un render así tarda bastante. O ponerle 20 GB de RAM a la máquina, pero es cuestión de tiempo simplemente. En ese tiempo te parás, te vas, haces tus cosas, volvés y tenés el render. Esto más o menos es cómo está organizado a nivel layers el banner y cómo es que se genera. Esto es un Virtual Studio, se llama así lo siguiente. Ahí, como ven, está todo el fondo de los cuadraditos. Ponen pausa ahí un toque. Un programa 3D es donde se veían todas las lucecitas. Ahí, ponele. Un programa 3D, y para lo que se fabricó, digamos, es para imitar la realidad, básicamente. Después se lo utilizó para otro tipo de cosas, como puede ser una cuestión gráfica, ¿no es cierto? Pero un programa 3D surge para las películas y poder desarrollar fotorrealismo en cuestiones de
de iluminación, de reflejo, de texturas, de animación, de dinámica, de física, de partículas. Entonces tiene un potencial que es muy bueno de utilizar. Entonces, la mejor manera de pensar en 3D es pensar como la realidad. Entonces, la idea es que para generar el realismo de iluminación, de reflejo, de textura, hay que, entre comillas, imitar la realidad dentro del programa 3D. Entonces, eso que ustedes ven ahí, con la forma de estudio, de tela, no es una tela porque la propiedad no es necesario que sea tela, pero lo que está simulando es un estudio de fotografía, en donde se pone el producto en el medio, se acomodan las luces, se acomoda la cámara. El programa nativo, por lo general, trae un sistema de iluminación muy básico, en donde la calidad de render que ustedes pueden obtener es más lineal. No sé si presenciaron la charla que dio anteriormente es más esa clase de renderizado en donde dependés más de la textura, pero no hay lo que se llama iluminación global, que es lo que hace físicamente la luz en la realidad, rebotar por todos lados, y cada objeto hace que la luz rebote de una determinada manera, en un determinado ángulo, y la propiedad del material del objeto absorbe esa luz, además de rebotarla, de una cierta propiedad, ¿no es cierto? Por eso existe el plástico, el metal, el agua, vidrio, etc. En este caso se seteó todo el estudio, se acomodaron las luces. Eso básicamente es los parámetros que tiene el programa de iluminación global, que se llama V-Ray. Nosotros usamos el V-Ray. Este proceso, por ejemplo, ese punteadito, volví un toque más para atrás. Ese punteadito que está haciendo ahí, que no se termina de ver porque ya el proceso de render que tardó bastante, es el hecho de cómo captura la luz que uno configuró dentro del programa. Esa técnica se llama Light Cache, que es una técnica que después la combina con otro proceso y saca esa imagen que estamos viendo ahí, y así sale de eso que se vio ahí. No tiene ni brillo, no tiene sombra, o sea, tiene todo como se ve ahí y nada más. El producto final y la parte de lo que es esa texturita de reflejo o esos cambios de luz o demás está pintado a mano en Photoshop. No es que sale así del programa, no es que no se pueda, pero si no reincidimos otra vez en cuánto tiempo paso acomodando la luz, cuando esta va a ser una pieza estática, que yo sé que con 2 herramientas en el Photoshop haces así y le diste brillo. Y no perdiste capaz que 2 días configurando la luz, probando render, perdiendo tiempo y demás. Ese es el nivel de renderizado que te permite un programa 3D bien configurado para que renderice en una buena resolución y demás. La única manera de obtener esta clase de cosas es pasando tiempo probando. Ustedes básicamente lo que ven en un programa son números, y esos números ustedes tienen que adaptarlo a la idea que tienen en la cabeza. Siempre lo que van a modificar en un programa de computadora son números y códigos, nada más que eso. Entonces, los primeros logos que ustedes vieron estaban renderizados con el mismo motor de render que están estos. Solamente que los numeritos estaban puestos de otra manera, que nosotros no conocíamos en ese momento por no tener experiencia sobre el software para que salgan así. Entonces salían de la otra manera. Pero los parámetros básicamente fueron los mismos porque estamos hablando que del 2002 a esta todavía no salió la versión 2.0 del V-Ray. Estamos en la 1.6 recién. Recién hace 2 meses salió la 2.0 y está en prueba. Entonces, básicamente, la parte que tiene 3D es muchas horas de práctica. Uno tiene que saber elegir si lo quiere utilizar para gráfica, para publicidad, para efectos visuales, para motion graphic o para todo eso junto, que es más o menos como encaramos nosotros las cosas. Capaz que lo mejor es abordarlo, si uno es diseñador, es abordarlo de las ventajas de fabricar y poder vender logos a otro precio, por lo que es la técnica y por lo que es a lo que apunta también, me parece, el mundo, ¿no? O sea, me parece que las gráficas se van a ir cada vez complejizando más y me parece que va a ser algo común el hecho del día de mañana trabajar en un programa 3D. Ya se pueden ver las consolas de Microsoft en las que uno va navegando con la mano y va tirando cosas y mete y saca. Me parece que la tecnología va a eso. Bueno, esas eran piezas gráficas y no queda más nada, me parece, de este punto. Bueno, y para cerrar, hay unos ejemplos de otros productos 3D, de logos, no de
de piezas gráficas, sino netamente de logos. Algunos tienen desde el año 2000 hasta la fecha. Este es un logo viejo. Fíjense por ejemplo, este es un logo en donde la persona que nos las pidió le había gustado el mundo que vimos anteriormente y es una pieza reutilizable, el cual uno empieza a tener como si fuese algo que un diseñador no tiene, que es un producto para vender. Uno vende su arte, su técnica, su conocimiento, pero no es un kiosco que vienen y se llevan así directamente, tac. Entonces siempre un trabajo emplea tiempo. Ahora, cuando vos lo tenés en 3D, es como una especie de semiproducto de vitrina, porque es abrir un proyecto, modificarlo, pero ya tenés el mismo Virtual Studio para iluminar, tenés las mismas propiedades de materiales, tenés lo mismo, lo único que se trata es de adaptar eso, pero la mitad del trabajo lo tenés de otro anterior, por ejemplo. No tenés que arrancar de cero y demás, lo terminás vendiendo más rápido y todo termina más contento, ¿no?